Bueno, después la segunda pregunta, que voy a tratar en los 2 minutos que me van quedando, va a ser imposible hablar de la competitividad y las políticas macroeconómicas. Es un tema para 1 minuto y medio. Sobre el tipo de cambio, siempre se dice el atraso cambiario y todo ese tipo de cosas. El cambio en Uruguay es libre y encima el Banco Central, cada vez que se cae un poco, sale a comprar dólares. Evidentemente nosotros no producimos dólares. A veces, alguna vez hice el chiste, tendríamos que tomar por asalto a la Reserva Federal de Estados Unidos, pero me parece que no nos da la nasta. La inflación, que siempre fue un valor complicado para la realidad nuestra, siempre se mantuvo por debajo de las 2 cifras. La ley de inversiones fue muy activa en el campo. Y ojo, yo de la ley de inversiones tengo mis reservas, no porque no haya sido bueno ponerlo, sino por las condiciones que se pusieron. Yo creo que hay que rever esto, sobre todo porque cuando como ministro una vez firmé una empresa que se acogía a la ley de inversiones por una traílla, me pareció que era demasiado ya. Una traílla es una herramienta bastante sencilla. En cuanto al salario, no puede tomarse en serio como un tema de ajuste de los costos productivos. Es muy menor, salvo en algunos sectores, es verdaderamente muy menor. Y en el 80% del país que es ganadero, es muy menor. Me acuerdo de algún campo que vi cuando ejercía libremente y era feliz mi profesión, 2.000 hectáreas, y iba el dueño una vez, de vez en cuando, y solamente cuando había que vacunar contrataba a una persona. Evidentemente ese salario, aunque se pague muy bien, que no era el caso, estoy hablando del año 2003, no afecta a los costos. Y me pregunto, ¿por qué no se habla de los costos privados? En la fórmula yo tengo que poner, aunque sea propietario de la tierra, tengo que poner el costo de oportunidad de arrendar esa misma tierra. Si no, estoy haciendo muy mal las cuentas. Para saber la rentabilidad lo tengo que poner. ¿Cuáles son los costos de los insumos? ¿Por qué nunca se pidió reducción del costo de los insumos? A mí esas cosas me llaman la atención. O el costo de algunos intermediación que se mantienen fijos y rígidos y en dólares. Y después esos mismos son los que piden que el dólar se valorice. Sigo pensando en la competitividad basada en la diferenciación de productos. Nuestra competitividad mayor se dio por la trazabilidad y el compartimento vino. Son las 2 cosas que nos diferenciaron. Pudimos entrar a mercados más pagos. En el caso del compartimento de vino es chico, es casi que marginal, pero es interesante. Nuestro sector lechero se diferencia por las características tecnológicas. Me hubiera gustado hablar sobre algo que siempre, y a veces desde la propia izquierda, se dice de la primarización de la economía. Yo en ese punto estoy en desacuerdo. Depende de qué es lo que se le ponga a ese sector primario, si es verdaderamente generador de valor agregado o no. Y la falta de que me meto en la otra, la falta de una verdadera integración regional. Nosotros solos no somos nada, un comentario velorio, no somos nada, ¿no? Si queremos competir con alguien como Uruguay solo, somos una hoja en el viento, pero verdaderamente somos menos que cualquier estado de Brasil. En serio. No, me acuerdo una película de Peter Sellers, Cabeza Ratón, que lo llamaba, que le declaraban la guerra a los Estados Unidos y encima ganaban. Era una comedia muy ridícula. Lo mismo nos pasa a nosotros. No tenemos ningún tipo de capacidad negociadora por nosotros solos y solamente podemos tomarnos en serio lo que se viene dando en los mercados mundiales si lo hacemos en bloque. Y ese bloque, nos guste o no nos guste, es la región. Y bueno, me quedé sin tiempo y sé que si no, Oscar me va a tirar de las orejas y tengo que pedirle otras cosas para Río Negro, para las cooperativas, así que me voy a mantener en la estructura. Dejo la última para los 5 minutos que me va a quedar al final y además voy a poder responder todas las cosas que me van a contestar. Gracias. Paso al segundo punto, pero tiene que ver con esto, porque me parece que la inequidad en el costo de la energía es un problema grave, que es del agro y es de todos, pero es un problema grave. Con una anécdota yo por esa casualidad de haberme metido en lo del cannabis me hice una barra de amigos hippies californianos muy divertidos, votantes de Sanders, se consideran súper de izquierda,
Y un día una amiga muy querida que se quedaba en casa me dice, Eduardo, dice, ¿el gobierno uruguayo es de izquierda? Sí. Ajá. Y tiene una petrolera estatal que tiene el monopolio. Sí. ¿Y ponen cuánto plata están poniendo por año en una petrolera? Tanto cierto lo de los cientos de millones puestos en una petrolera en el 2015 y no lo ponen en energía solar. Dice, raro, la izquierda del gobierno, rara, ¿no? Y la verdad que no supe qué decir. Yo creo que en la macroeconomía está el gran riesgo de la sustentabilidad del crecimiento, y eso es un poco lo que yo intenté plantear con las 10 mochilas, ¿no? El tipo de cambio real de Uruguay hoy es el más bajo desde que el Banco Central lleva la estadística. Está fácil de encontrar y es el punto más bajo, está mucho más abajo que 2002. Me llama también, me parece un poco contradictorio decir, bueno, es el santo mercado que nos tira el dólar abajo, y nosotros, como somos de izquierda y queremos el santo mercado, el dólar se va para abajo, y si se funden todos, el santo mercado dice que el dólar se va para abajo. Pero no me creo lo del santo mercado, porque hay un premio por... O sea, si no estuvieran las letras de tesorería, todavía, pero si a mí me dan un premio de rentabilidad de 10% por vender pesos, ese libre mercado es un libre mercado con un jugador ahí que pone el Estado con la letra de tesorería, que bueno, tampoco digamos que es tan libre mercado. O sea, si sacamos la letra de tesorería es más libre mercado y posiblemente el dólar sea otro, pero digamos, por un lado, no podemos desconocer que tenemos todas las veces que descarrilamos, desde que yo tengo uso de la razón, es porque el dólar se va demasiado abajo, nos convertimos en una sociedad del hiperconsumo, nos endeudamos y no caemos. Todo ya lo vimos en el 82, ya lo vimos en el 2002, y ahora estamos por un camino que podemos decir, bueno, es el santo mercado, no podemos hacer nada contra ello. Bueno, si no podemos hacer nada contra ello, tenemos que ver qué otras cosas hacemos, porque el gran desafío de la sustentabilidad es que no se caiga la inversión, y la inversión se ha caído gravemente. Y la gran clave de que se sostenga esto es que exportemos más, porque la única manera de aumentar la masa salarial sin contradicciones, sin que se funda todo el mundo, es que la masa salarial la paguen los chinos, la paguen los europeos, la paguen los estadounidenses. Es decir, la clave es exportar. Ahora, exportar con un tipo de cambio que siempre va para atrás, o por lo menos que en los últimos 2 años siempre va para atrás, es muy desanimante. Es muy desanimante. O sea, ¿por qué la gente se empieza a poner nerviosa? Y bueno, porque en la medida que el dólar baja y la inflación se mantiene en un dígito, pero en el 2018 en el mundo decir que tengo inflación de un dígito es como decir, terminé secundaria. Bueno, sí, terminaste secundaria, pero no le ganaste a nadie con terminar secundaria. Es decir, sí, tenemos inflación de un dígito, pero en el mundo hay decir que tenés inflación del 7%, con un dólar que baja nominalmente, no es decir que está bien, es decir que está más o menos. Entonces esa combinación de dólar que baja, inflación del 7% a la exportación es una señal de que todos los meses te dice el negocio, el marco del negocio, este mes es peor que el anterior, y esto pasa desde hace decenas de meses. Eso es muy difícil de sostener. Eduardo, te quedan 2 minutos. Bien. Entonces, creo que el agro es lo que nos está mostrando que hay un problema grave de caída de inversión que se trasunta en una caída de empleo. Lamentablemente el salario tiene que entrar en la discusión, no porque somos los buenos solidarios que queremos que el salario suba contra los malos oligarcas que quieren que el salario baje, los malos oligarcas ganaderos ya de paso que no contratan a nadie, y todavía cuando contratan a uno cada muerte de obispo se quejan de que le pagan mucho. No es esa la realidad del 85% de los ganaderos, pero si el salario no se estabiliza, la desocupación se te va. Porque en definitiva, si los números no cierran y vos presionás a que el salario suba, lo que aumenta por un lado se te cae por otro. Y el dato de desocupación, los datos de desocupación de estos primeros 2 meses del año, te están diciendo que te guste o no, si seguís aumentando los salarios, vas a tener más desocupación. Y eso me parece que socialmente es lo más complicado. Así que te dedico los últimos 3 minutos. De macroeconomía habría más para hablar, pero lo dejamos luego. Pero me parece que simplemente lo que nos enseña la historia, todos los procesos de crecimiento terminan porque gastamos demasiado y se nos cae todo. Somos los nuevos ricos
gastamos 2.000 millones de dólares más por año de lo que recaudamos, hasta que un día las calificadoras nos dicen, ¿sabes qué? Te avisé 20 veces que tenías el déficit fiscal muy alto, ahora no te aviso más, te bajo la nota, y ahí empieza un círculo negativo. La situación actual del sector agropecuario, yo creo que es una situación de riesgo y con un potencial espectacular. El amigo Trump nos está dando una mano ahora buenísima. La emergencia de China es una oportunidad fenomenal. La gente que, yo creo que la gente de un solo Uruguay lo único que está pidiendo es denme condiciones para volver a pensar en aumentar la producción y no para seguir pensando en qué costo tengo que seguir recortando, porque los números no me dan, al 80% de los productores los números no le dan, a un 20% que es muy profesional y que tiene escala le dan, pero hay una situación que es complicada y que sería espectacular acomodarla y generar ese salto de inversión, porque con China queriendo comprar alimentos y con Trump poniéndole aranceles a los productos de China, realmente el potencial que tenemos para duplicar las exportaciones en el corto plazo y poder crecer salarialmente sin aumentar desocupación y sustentablemente, porque la gente le cierra los números, es re factible. Lo que falta es decir, bueno, vamos a hacer un Mercosur de la energía, el gasoil va a costar en Uruguay parecido a Brasil y Argentina, vamos a hacer un Mercosur de la energía eléctrica, porque así además tener energía eléctrica barata para Uruguay sería espectacular para decir, bueno, reconvertí mi grilla de energía, ya no uso más combustibles fósiles, pero para mostrar eso tenés que mostrar que bajaste el precio al consumidor, porque reconvertir cobrando más que el resto no tiene mérito. Vamos a hacer algún sistema por el cual si contratás a alguien en determinadas condiciones te aflojamos un poquito el BPS, pero alguna condición que estimule a la recontratación. Es decir, la idea es, bueno, si el tipo de cambio no se puede tocar y estamos condenados a tener un dólar baratísimo, lo cual es peligrosísimo porque es lo más lindo del mundo, pero es lo más lindo para meter tarjeta y que nos enterremos todos. Si no podemos arreglar eso, hay un montón de otras cosas que hay que arreglar. ¿Hasta qué? Hasta que la inversión suba. O sea, acá el fiel de la balanza para mí es hay que volver a generar las condiciones de que el dólar suba. Y el Frente, yo creo que tuvo un discurso totalmente pro agro en su comienzo, que no sé por qué lo perdió en algún momento del año pasado, cuando el agro empezó a avisar que había problemas y no había tiempo para recibirlos y no se le daba pelota y luego o se minimizaban los problemas, o sea, es una ayuda muy parcial de este sí, a este no, discrimino a este por esto y al otro por lo otro, que me parece que en definitiva no logran retomar esa lógica que yo la vivo en el turismo, donde se habla de cogobernanza público-privada y donde el Ministerio de Turismo dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que vengan más turistas y facturar más? En el agro me parece que se tuvo eso y en algún momento imperceptiblemente se fue perdiendo y se perdió el amor, y sin amor no hay inversión. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias de corazón. Un minuto más, además que darle. Entonces, ¿cuál es el resultado? La plata entró, se depositó en las cuentas de los productores, se transfirió por atraso cambiario y costos a los demás sectores, que están muy bien. ¿Y entonces, a qué situación llegamos? Bueno, a un campo con tierra barata, lo peor que le puede pasar a un país, porque eso ya lo vivimos, que cambia el nombre de juego. En la época de mi padre, una hectárea valía lo mismo que un novillo y el nombre del juego era comprar el campo de al lado. Y solamente gente muy loca que había salido de facultad, salió convencida de que había que ponerle era 2 pisos al agro, cuando el negocio era comprar campo y no comprar. Así que cada vez que el campo baja, las situaciones se limitan y el nombre del juego cambia. Eso generó este dólar paralítico, determinó que la unidad mínima económica haya aumentado enormemente. Un capataz, con el sueldo que nosotros pagamos, nosotros somos productores agrarios, el sueldo que le pagamos a un capataz equivale, según el plan agropecuario, al ingreso neto de 500 hectáreas. El sueldo de un senador equivale, según el ingreso neto del plan agropecuario, a 3.000 hectáreas. Y 3.000 hectáreas valen 9 millones de dólares. Entonces, algo estamos haciendo mal. Los productores
pasan a ser, digamos, a desaparecer, y los que desaparecen son los más chicos. No sé si en ese trabajo arqueológico que hizo Berta Reche, de que capaz que le toca al gobierno anterior esa pérdida, pero si no desaparecieron deberían. No se enteraron de todas estas gráficas si no desaparecieron. ¿A dónde fue parar todo ese dinero a bancar el costo del Estado? El costo del Estado se multiplicó por 2 en 10 años, en valores reales. Ningún país soporta duplicar su Estado en 10 años en valores reales sin pagar algún pecado. Entonces, la unidad económica es enorme, los productores familiares son obligatoriamente, y acá todo depende, la contratación de trabajo, ya lo decía Eduardo, ese es el número de contratados por empresa. El endeudamiento, obviamente, con esos números crece sin parar en el sector productivo y dentro de ellos, en particular en el sector agropecuario. Acá hoy me decía Nacho Bufa que los agricultores le deben a los proveedores privados, a los Agroterra, a todas esas empresas que financian, 400 millones de dólares. Son 2 millones de hectáreas de soja. Le deben 2 millones de hectáreas de soja a lo que les están dando la semilla y el fertilizante. Imagínense esa situación. Con eso, los pequeños son inviables, pero también los grandes se han vuelto inviables. ¿Por qué? Por esta reforma impositiva que ha hecho que desde 4.500 hectáreas para adelante el impuesto al patrimonio básicamente confisque la explotación de ese campo. Y ahí sabemos todos, los Correa que contrataban 60 personas en la estancia se fueron y le arrendaron a los Pablo Carrasco que contratan 2 y lo tienen muy bien pagos, pero que son 2 y no son 60. Resumen, después de duplicar los precios, de bajar los costos de producción, el productor hoy, en el 2017, necesita 44 kilos de novillo para hacer lo mismo que en el 2002 hacía con 42. Así que el dinero se depositó en sus cuentas, pero ellos no se enteraron, están exactamente congelados en el tiempo. El futuro. Lo que yo básicamente la situación en la que llegamos es para quién es la persona que puede hoy irse al campo y pasarla bien, digamos, ¿no? Y tiene que ser, y yo tomé nota de algunas características para el nuevo productor que sin la menor intención se ha generado un escenario y un marco en el cual lo que está prohibido es vivir de campo. Entonces, porque el que va a vivir de campo no puede pasar por la casa de cambio. Es decir, es gente que necesite acumular dólares y no esté preocupada por las letras de tesorería del Banco Central. Entonces, cuando el productor cobra su plata, pasa por la casa de cambio y paga el colegio de su hija, está fuera. ¿Quién no está? El que simplemente ahorra dinero en dólares y no está preocupado por eso. También tiene que ser alguien que no invierta, porque si no entra en esa relación maldita, relación insumo-producto de costos administrados y estacionados. Tiene que ser alguien que tenga escala. Hoy hay que ser muy grande. ¿Por qué? Porque con dólares como son, necesitas miles de hectáreas para hacerlo. Entonces se ha vuelto una fábrica de latifundio. Paradójicamente, hoy una de las pocas formas viables de irse para afuera es con un latifundio. Y eso es el marco en el que me parece ni siquiera estaban pensando cuando se diseñaban estas cosas. Frente a esta situación, yo creo que el gobierno, algo dijo Eduardo, ha reaccionado, digamos, contándonos sus políticas sociales, que no son otra cosa, la cadena que resultó la respuesta de los autoconvocados fueron políticas sociales. Para pequeños productores, muy loable, pero que no mueven la aguja de la producción. Cuando Mujica defendía el impuesto al patrimonio, decía que eran unos pesitos y eran solo 1000 productores
los que iban a pagar. El tema era que esos 1000 productores son el 60% de las vacas del día de Uruguay. Entonces, seguramente los echamos, pero no resolvimos el problema de la producción ganadera estancada. Las políticas que se muevan la producción, los productores nunca esperamos noticias del Ministerio de Ganadería. Para nosotros el Ministerio de Ganadería es un agente de sanidad, un inspector de sanidad y un agente del MIDES agropecuario. Las noticias las esperamos de la Cancillería y del Ministerio de Economía. Esas son las noticias que escuchamos con atención, porque esas son las que nos cambian la vida al sistema productivo. La solución, si tenemos que hablar de soluciones, es, como decía un amigo, poner a Luis Suárez, que es el negocio agropecuario sin la menor duda el negocio más competitivo del Uruguay, poner a Luis Suárez a jugar de 9 de nuevo, sacarlo del arco donde lo pusimos, de golero, y ponerlo sin... Yo, cuando voy para arriba, cualquiera de los problemas que se imaginen, cualquiera de ellos pasan por bajar el costo del Estado. Todos. Si bajás el costo del Estado, podés parar de emitir letras y de echarle nafta al problema del dólar. Si bajás el costo del Estado, podés eliminar los sobreprecios del gasoil y de la electricidad. Si bajás el costo del Estado, podés bajar los impuestos. Eso pone al agro de vuelta a 300 kilómetros por hora, llevándose puesto a todo lo demás. Lo otro que se necesita es bajar aranceles. Hay un debe enorme, no han bajado un solo arancel de los 13 años de gobierno. No hemos mejorado. 2 minutos, Pablo. Sí, señor. No hemos mejorado nuestro acceso a ninguno de los mercados. Y el endeudamiento intolerable tiene que empezar a hacer un endeudamiento contra un plan. No estamos dispuestos más a... ¿Se acuerdan de aquel avión de Jorge Baches de 1.500 millones de dólares? Teóricamente había aterrizado y traía ese dinero. Nosotros hoy en día tenemos un avión de 2.000 millones de dólares todos los fines de año, trayendo nueva deuda para pagar sueldos. Entonces, necesitamos... No es posible no endeudarse un día para el otro, lo sabemos, pero necesitamos endeudarnos contra un plan que termine resolviendo nuestro problema como si fuéramos una casa. Porque si vamos a endeudarnos para pagar la luz, estamos con un problema. Un camión de novillos en barca, seguramente no más de 3 o 4 animales son la ganancia de ese productor. Los otros 30, si pensamos en un camión de 35 novillos, los otros 30 se los lleva todo el resto de la sociedad. Entonces, cuando ese camión no se embarca, sí, seguramente el productor pierde 3 novillos, pero la sociedad pierde 30. Muchas gracias. Gracias, Pablo.